Esta tarde vamos a estar viendo 2 Timoteo capítulo 2, empezando versículo 8, y leeremos desde 2 Timoteo 2, versículo 8, hasta el versículo 13. Segundo Timoteo 8 y adelante. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor para la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Amén. Hasta ahora, la palabra de Dios. Acuérdate del Álamo, acuérdate del Maine, acuérdate de Pearl Harbor. Probablemente hay otros, ¿no?, que podremos mencionar, de puntos importantes en la historia de nuestra nación en que hemos sido llamados a recordar a cierto punto importante históricamente hablando, y recordamos el Álamo, las tragedias que sucedieron allá. Entonces somos llamados ahora a participar en esta guerra con México de los 1840. Acuérdate del Maine, la explosión en el nave Maine como parte de la guerra entre América y España, luchando en Cuba, y más cerca a nuestros tiempos, pero ahora teniendo, hace unos 80 años así, recordamos a Pearl Harbor, de las naciones llamado a tomar su parte, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial recordamos el Álamo, recordamos el Maine, al Pearl Harbor. También el punto y propósito de decir esas cosas mientras repasamos y recordamos un evento significante en la historia que llevaría a gente la motivación de hacer el sacrificio necesario para poder sobrevivir y pues ganar la guerra en que estaba involucrada la nación. Son memorias, recuerdos para sostenerte en tiempos difíciles, ¿no? Y claro, mientras Pablo está escribiendo a Timoteo aquí, uno de los temas del libro es que los tiempos difíciles vendrán. Timoteo, para que tú sigas adelante con el ministerio evangelio, no debes esperar una trayectoria diferente, experiencia diferente de lo que yo, el apóstol Pablo, he experimentado, y aún más, diría Pablo, mientras nosotros seguimos el evangelio del ministerio, no debemos anticipar otra experiencia, sino lo que las buenas noticias, Jesucristo sufrió. Si Cristo sufrió, entonces tú también, siendo conformado en su parecer, su imagen, sufrirás. También mientras esos tiempos de dificultad vienen, los desafíos vienen a ti en tu vida, Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. El llamado para usted y para mí esta tarde es muy simple, que debemos más bien acordarnos de Jesucristo mientras usted enfrenta los desafíos de tu vida. Acuérdase de Jesucristo en medio de los desafíos de la vida. Dios ha llamado a cada uno de nosotros. Si somos en Cristo, sufriremos. Vamos a encontrar dificultades que vamos a necesitar aguantar, y este pasaje nos dice estas verdades. ¿Cómo debemos sostenernos en esos tiempos difíciles? Pues seremos sostenidos al recordar a Jesucristo, acordarnos de Jesucristo en medio de los desafíos de la vida, donde empieza el pasaje claramente en lo imperativo de esos versículos. Versículo 8 es acuérdate de Jesucristo. Y claro, esto a lo mejor parece obvio a nosotros,
que como creyentes en Cristo, como seguidores de Cristo, que sería crucial a nosotros acordarnos de Jesucristo. Y sin embargo, acabamos de cantar Salmo 106 y nuevamente en Salmo 106 encontramos que desafortunadamente a lo mejor quisiéramos recordar y meditar sobre las historias de Israel y pensar en cómo ellos son muy diferentes de que seamos nosotros. En realidad, Salmo 106 nos recuerda que Israel tenía las mismas tentaciones y dificultades que nosotros también tenemos, que nos ofrecen a nosotros, que Dios los sacaría y trajo cosas milagrosas, esos sucesos impresionantes, sacándolos de Egipto, haciéndolos pasar por el Mar Rojo y llevándoles comida 1 o 3 en el desierto. Esta última estrofa empieza: ellos olvidaron, ellos fallaron de recordar, en poco tiempo olvidaron las obras maravillosas de Dios que tan rápido y fácilmente podemos olvidar. Así que Pablo nos exhorta a acordarnos de Jesucristo. Ahora es interesante los de ustedes quienes estaban aquí en la mañana. Y ustedes seguramente recordarán que nos llamó el mensaje de la mañana en algún punto en particular que debemos ser un pueblo que se acuerda, ¿no? Y Miqueas llama al pueblo a acordarse. ¿Qué es lo que deben acordarse? Pues en Miqueas, ¿no? Esos mismos puntos que acabamos de decir, ¿no? La salvación de Dios de esclavitud, la provisión de Dios de Moisés y Aarón y Miriam, ellos quienes iban a guiarlos a ser intercesores y medidores por ellos. Tercera cosa, ahí en Miqueas tenían que acordarse de cómo Dios había tomado los planes de Balac en contratar a Balaam y cambiar esos complots y maldiciones en, de hecho, bendición. Eso va a ser un factor en nuestro pasaje también. Y número 4, y hablo de cómo Dios los llevó desde un lado del Mar Jordán al otro lado, llevándolos a la tierra prometida. Acuérdate. Esos acordaciones recordatorias son, como dijo el pastor Wise, que no solamente, yo sé que Indiana llegó a ser estado, recuerdo en 1817, sino que lo que las escrituras nos dicen que debemos acordar son cosas que transforman nuestra realidad y nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos recordar de Jesucristo en particular? Pues en particular nos dice aquí que debemos acordarnos de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Pablo nos apunta a la vida que vemos en Jesucristo, la victoria que es suyo, en la ascensión que es suyo, mientras Él ahora reina y gobierna como nuestro Rey. Y observen cómo Él muestra la victoria sobre la muerte y cómo muestra el reino y gobierno de Jesucristo es tras el fondo, más bien es enfrente del fondo de esas dificultades y sufrimiento. Acuérdate de Jesucristo levantado de entre los muertos, descendiente de David. Está hablando aquí del hecho de que Cristo vino en la carne, ¿verdad? Que Él es descendiente de David, que Él es aún subrayado mientras pasamos en la vida del rey que vino a través de los descendientes de reyes que vinieron después de David hasta llegando a Cristo. Podemos pasar a muchos tiempos en la historia de Israel en que esta misma linaje era tan frágil, en peligro. En Atalías, por ejemplo, mató a los hijos de la simiente de David hasta un solo pequeño escondido que sobrevivió, preservado por el Señor, descendiente de David. Jesús vino en la carne y pasó por las dificultades de esta vida antes de asumir su reino celestial y ascender al cielo. El paso por el portal de la muerte aún de ser resucitado en vida y en victoria.
acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Y nosotros aquí estamos siendo llamados a acordarnos de que usted y yo tenemos un rey vivo que enfrentó problemas, que enfrentó la muerte por nosotros. Y consecuentemente sabemos hacia nosotros que el rey vivo puede identificarse conmigo, que puede ayudarme, y que él es, de hecho, encomendado este mensaje de su reino glorioso a vasijas de barro para que le llevemos el mensaje del evangelio a muchos. En versículo 8 tenemos esos 3 paralelos, ¿no? Si quieres llamarlo así. Jesucristo levantado de entre los muertos, así que levantado de entre la muerte, descendiente de David, ¿verdad? Hecho en la carne, aun siendo el rey victorioso, y según o conforme a mi evangelio. Pablo está asombrado, que está aquí mostrando su asombro, que Dios daría algo tan maravilloso a mí y a ti, Timoteo. Pablo sigue adelante contándonos 3 situaciones de la vida, 3 situaciones difíciles que puede suceder en la vida, y en medio de que necesitamos acordarnos de Jesucristo. Primero de estos es cuando usted está luchando con, pues, ¿por qué es difícil la vida? Porque es duro mi vida. Acuérdate, debemos acordarnos de Jesucristo para poner a la luz correcta nuestras dificultades. Jesucristo es el cuadro en que colocamos nuestras dificultades. Versículo 9, por el cual sufrió penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Yo sufrí penalidades por el nombre de Cristo. Y claro, Pablo, la lista de dificultades de Pablo es impresionante, ¿no? Todos los tiempos, cada rato golpeado, apedreado, naufrago. Y seguro Timoteo, aquí el énfasis no es tanto sobre la dificultad física, aunque está encarcelado escribiendo esto, es mucho más en cuanto a las dificultades relacionales. Y los 4 capítulos, yo creo que por lo menos 3 de esos enumeran gente que le dieron la espalda a Pablo, le habían dejado abandonado en el dolor de corazón que acompañaba a Pablo. En medio de todo eso, yo sufro penalidades, dificultades, y mientras yo sufro penalidades es cuando puedo interpretar aquel sufrimiento, acordarme de Jesucristo, porque las penalidades que sufro, todos tienen conexión al evangelio, todo tiene conexión a mi llamamiento en Cristo. Y a lo mejor no pensamos en esto tanto como debemos, pero en cada uno de nuestros dolores y dificultades, si usted está en Cristo Jesús, hay significado a aquellas pruebas y dificultades y dolores a causa de Jesucristo. Para con cada uno de ustedes, sus dificultades, penalidades tienen significado porque usted tiene conexión a Jesucristo. Dificultades que aguantan porque Dios está santificando. Y muchas veces podemos ver dolores del corazón y podemos decir que Dios ha llevado dificultad y prueba a mi vida porque está podando, quitando las ramas sin fruto de mi vida. Me está mostrando que las cosas que amo en este mundo no son cosas al fin y al cabo que me van a traer felicidad, que al fin y al cabo me podrían sostener. La dificultad es conectada con
la santificación, pero también hay sufrimiento que está conectado con servir. Hay dificultades en que escribimos para participar en estos, que decimos, Dios me ha llamado esto para poder ser yo bendición a los demás alrededor de mí. Y número 3, podemos decir también que hay dificultades y sufrimientos que aguantamos a causa de las necesidades de los perdidos, hablando de sufrir por evangelizar. Así que, sin importar cuáles que sean los sufrimientos que ustedes experimenten, muchos de ustedes sí hay una lista larga. Hay dolores relacionales, lugares en que nosotros sentimos extraños y alejados de gente a causa de nuestro amor a Dios, donde sentimos desilusionados por gente que han rechazado a Jesucristo. Hay dolores que usted ha abrazado porque usted dice, mi vida es llamado a servir a Cristo. Eso significa servir a los demás y tratar con sus problemas y amarlos a través y en medio de estas luchas. Y persecución sí misma, no, todas esas cosas, todas esas penalidades. Pablo nos llama a acordarnos de Jesucristo, a acordarnos de que Dios está obrando sus propósitos, aún obrando sus propósitos evangélicos en medio de estas penalidades, sufrimientos, dificultades, no estorban a Dios de lograr lo que Él quiera lograr. Versículo 8 lo hace muy claro, versículo 9, perdón, lo hace muy claro. Sufre penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Los romanos creen que pueden frenar la diseminación del evangelio. Ellos piensan que puede ser una presa gigante para detener el poder de Dios. Pablo dice, es una tontería. Ellos pueden hacerme lo que quieran. Yo puedo aguantar todo tipo de sufrimiento que puedan afligirme. Pero eso no frena, no para nada a Dios de lograr sus propósitos. La palabra de Dios no está presa. Y la cruz misma proclama esta verdad, que Satanás mismo puede buscar hacer lo peor, superior al Señor Jesucristo, y el Evangelio sigue adelante a pesar de aquella oposición. La diseminación del Evangelio a través de la historia del mundo nos dice exactamente que esto es acaso. Así que la realidad es que mientras pensamos en por qué suceden los tiempos difíciles en mi vida, por qué estoy tratando yo con pruebas y dificultades, pues esas pruebas y dificultades pueden frenarnos, hacernos ir más lento en el camino o desanimarnos mucho. Seguramente pueden mandarnos a los ríos diciendo, Dios, no lo comprendo aquí, no lo entiendo para nada. Pero Dios no está perplejo. Dios no está detenido para nada. Y Pablo está diciendo, usted y a mí, en medio de nuestras dificultades, en medio de las pruebas que estás aguantando ahora mismo, acuérdese de Jesucristo. Acuérdese de Jesucristo, porque Él, a través de su vida, a través de su experiencia, le dará la certeza de que estas pruebas no pueden detener los propósitos de Dios. Acuérdate de Jesucristo, levantado de entre los muertos, descendiente de Jesucristo. Acuérdese de Jesucristo para poner en el cuadro correcto, la vista correcta, las pruebas de su vida. Segunda lucha que podemos hacer es la pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Eso puede aparecer de diferentes formas a nosotros, ¿no? Con algunos de nosotros puede ser pasar por crisis en la vida sobre qué es lo que debo estar haciendo con mi vida. Tengo ciertos dones, tengo ciertas pasiones, pero no parece que no cabe todo en una carrera en particular. Parece que no encaja bien en un paquete de cómo voy desde la edad de 16 hasta la edad de 65. No veo cómo todo se encaja aquí.
Esto puede ser un tipo de dificultad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A preguntarnos esa duda. Yo creo que como creyentes todos nosotros debemos pasar por tiempos en que luchemos con, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué estoy aquí todavía? Me gustaría, prefiero estar con el Señor en el cielo. Llévame a estar contigo porque sigo aquí. Y esto Pablo diría, acuérdate de Jesucristo cuando usted está luchando con el propósito de la vida. Acuérdese de Jesucristo para poder entender y comprender su propósito a través de esta vida. Versículo 10. Por tanto, por el Evangelio, todo lo soporto por amor a los escogidos para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Ahora, Pablo, claro, está escribiendo desde su contexto particular, ¿no? Desde su llamado particular como apóstol de Jesucristo. Y Pablo dice, mientras yo me acuerdo de Jesucristo, para esta razón yo aguanto todas las cosas, soporto las cosas. Mi vida está centrada y enfocada en proclamar estas buenas noticias a ellos, quienes son escogidos, llamados por Dios para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Así que este es el llamamiento de Pablo, su propósito para toda la vida. Y a cierto nivel, todos nosotros necesitamos decir que Dios me ha dejado aquí. ¿Por qué es que no me ha llevado Dios a estar con Él en el cielo? Pues Dios me ha dejado aquí para ser testimonio a su gracia, a ser uno que llamaría a otros de tinieblas a su vida, a su luz más bien maravillosa. Pero yo creo que podemos también decir más ampliamente para nosotros que podemos tomar el principio de lo que Pablo está hablando aquí y podemos decir que todos nosotros somos llamados a una vida en que aguantamos, en que, versículo 11, morimos con Él, morimos diariamente al pecado, morimos para vivir por Cristo en los diferentes varios lugares donde Dios nos ha colocado. En otras palabras, que nuestra existencia, si usted es llamado a ser plomero, si su llamado es ser un creyente jubilado, si su llamado es ser un niño cristiano en la Academia de los Oaks o en una escuela en casa, que su llamamiento en Cristo Jesús es soportar y aguantar y morir aún con Cristo para que usted deje al viejo hombre y que se ponga el nuevo hombre para servirlo a Cristo. Piensen en esto. Acuérdate de Jesucristo. Mientras nosotros pensamos en el propósito de Cristo, su vida, la vida que vivía para poder entregar su vida, una vida vivida en servicio, esto entonces luego debe formar nuestras vidas y formar nuestras vidas a vidas de servicio que buscan agradar al Señor. Ahora, ¿por qué entonces? ¿Por qué es necesaria la perseverancia? ¿Por qué es necesaria la muerte? Si vamos a hacer esto, la muerte y servicio son necesarios porque lo que sea que a lo que Dios le está llamando a usted vocacionalmente, ¿no? En cuanto a su carrera, y lo que Dios le está llamando espiritualmente, sabemos que aquellos llamamientos tendrán que ver con tratar o enfrentar los efectos del pecado en el mundo, tratar con los efectos de la caída del hombre en el mundo. A lo mejor usted diría, pues es fácil para usted decir, pastor,
su pastor siempre, su trabajo más bien es siempre hablar de pecado, convencer a la gente que el pecado es problema en el mundo. Ok, sí, está bien, pero si no hubiera pasado la caída del hombre, no hay ninguna necesidad para los trabajadores médicos en nuestra congregación. Si no hubiese sido la caída del hombre, no hay necesidad de que estudiamos los químicos para producir las drogas para curar o ayudar a la gente enferma. No hay necesidad que trabajemos en comida, servicio de procesar comida, porque fácilmente salimos y comemos los frutos del árbol que está aquí fuera y estamos listos para con la cena. No todos nuestros llamamientos en este mundo tienen que ver con el hecho de que el pecado ha hecho más difícil, más doloroso nuestra vida. Pero mientras perseguimos los llamamientos nuestros, debemos acordarnos siempre de Jesucristo y acordarnos de que Jesucristo vino y se murió, que aguantó, soportó y luego se murió, y que esta realidad misma formará nuestra existencia. Déjame decirlo de diferente forma para con ustedes. Ellos de ustedes quienes se encuentran en los años de vida en que están pensando o luchando con la idea de que ¿qué es lo que debo hacer con mi vida? ¿Qué tipo de trabajo quiere Dios que persigo? No debe ser tu motivación. Espero poder encontrar el trabajo más fácil, que pague lo más máximo y que me haría la vida más cómoda y libre de dificultad. Porque si nos acordamos de Jesucristo y recordamos nuestro llamamiento a aguantar y soportar estas cosas, entonces nuestro propósito de la vida se encontrará en servicio desafiante que cambie el mundo, que impacte el mundo por Cristo, ¿no? Que enfrente el pecado y sus efectos en el mundo en la forma más directa posible, usando los dones que Dios me ha dado. No puedo ver los dones que Dios me ha dado y decir, ¿dónde es que estoy mejor equipado? ¿Dónde he sido hecho por Dios yo para enfrentar estas dificultades en el mundo? Acordarnos de Jesucristo significa para usted y mí no que ocasionalmente perseguimos la vida de facilidad y placer. En cambio, como el apóstol Pablo, que nosotros aguantamos todas las cosas por causa de la obra salvadora que Cristo está haciendo en nuestro mundo. Porque Dios tanto amó al mundo que entregó su Hijo unigénito. Dos desafíos que hemos mencionado hasta ahora. Acuérdate de Jesucristo mientras te enfrentas a las dificultades en la vida. Acuérdate de Jesucristo mientras buscas encontrar tu propósito en la vida. ¿Por qué estoy todavía aquí? Y el por qué estoy aquí es a lo mejor es algo que está batallando usted porque tiene 98 años. Usted dice, solamente quiero irme, alejarme de aquí. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí todavía para aguantar y soportar por el bien de los escogidos, porque Dios me quiere aquí orando y viviendo mi vida, terminando mi carrera por Él. Y a lo mejor tienes 22 años y dices, ¿por qué estoy aquí? Igualmente, usted está aquí para aguantar, soportar por su nombre. ¿Por qué es difícil mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Acuérdese de Jesucristo, acuérdese de Jesucristo. Luego la tercera pregunta, la pregunta difícil con que trata Pablo aquí, es la pregunta de a dónde va, a dónde voy. Y su respuesta será igual, acuérdate de Jesucristo. Si usted está preguntando, meditando sobre su destino eterno, acuérdese de Jesucristo
cuando usted está preguntando en su destino eterno o meditando en su destino eterno. En estos últimos 3 versículos lo vemos, esto es, palabra fiel es esto, versículo 11, que si morimos con Él también viviremos con Él, si perseveramos también reinaremos con Él, si le negamos Él también nos negará, si somos infieles Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Pablo dice que mientras pensamos en que a dónde vamos, que la vida y la trayectoria de Cristo, que su muerte y su resurrección, su humanidad y su ascensión a lo alto como Rey de Reyes y Señor de Señores debe formar, moldear nuestra vida, nuestra trayectoria y nuestra comprensión de a dónde vamos. Eso sale de texto por el hecho de que nosotros, si nosotros si morimos con Él, versículo 11, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Pablo dice que nuestra eternidad está formada por nuestra unión o falta de unión con el Señor Jesucristo. Así que si encontramos a nuestra existencia aquí y ahora atada con Cristo, conectada con Cristo, entonces tenemos toda expectativa que nuestra existencia eterna también estará atada con Él, conectada con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos con Él, reinaremos con Él. Pero observan también, Él dice que si negamos a Él, Él también nos negará. Pablo dice que mientras usted medita en su eternidad, mientras usted piensa en ¿qué me pasa después de la muerte? Que para con todos nosotros hay un llamamiento a acordarnos de Cristo, que hay una responsabilidad a pensar en Cristo y a lo mejor meditemos en nuestra vida aquí, a lo mejor preguntamos nuestra eternidad, pensamos en nuestra eternidad aparte de Dios, o sin Cristo, diciendo pues Él no tiene tanta valor aquí, a mí tanta importancia a mí no tiene. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Si lo niegas, Él también te negará. Es algo terrible, una realidad horrible de que en vez de acuérdate de Jesucristo, en vez de acordarnos de Cristo, que hay billones en este mundo quienes están haciendo decisiones sobre la eternidad, en cuanto a la eternidad, sin considerar el impacto de Jesucristo sobre su propia eternidad, para nada olvidando lo que tan rápido, gente que han escuchado a Jesucristo, han sido enseñados a Jesucristo, como cantamos el Salmo 106, lo olvidan y van por su propio rumbo. Hay el escenario horrible en los primeros capítulos de Apocalipsis, ¿no? Que gente que vive vidas olvidando de Jesucristo, vive vidas queriendo expulsar de su mente en vez de traerlo a su mente y recordar a Él, vivir su vida según el patrón de Cristo, diciendo prefiero olvidarlo. ¿Y qué es lo que le sucede? Cuando reza a Jesucristo, dicen que caigan sobre nosotros las montañas. Preferimos ser aplazados bajo montañas en vez de ver a Cristo. Y no tendrán la opción. Y amigos, es tan importante que mientras usted piensa en su eternidad, que no diga solamente, pues, la muerte es portal a la felicidad eterna. Porque no lo es. No lo es para todos. Acuérdate de Jesucristo.
Acuérdese de Jesucristo mientras usted piensa y medita en su eternidad. Si nosotros lo negamos, Él también nos negará. Eso nos lleva entonces al versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Yo puedo decirle que no me acuerdo de todos los sermones que he predicado, llegando a un versículo como versículo 13. Y lo que quiero decir con esto es que yo entré en la semana creyendo que yo entendía lo que quiso decir el versículo 13 y fui a estudiar y descubrí que hay dos campos muy diferentes en cuanto al versículo 13. Hay un campamento, un grupo que lee el versículo 13 como si somos incrédulos, Dios seguirá siendo fiel, Él no va a negar a su plan anunciado de salvación. Hay otro campamento, otro grupo que dirá que si nosotros nos faltan fe, si creyentes pasan por tiempos en que estemos luchando con la fe, que Dios seguirá siendo fiel, no puede negar a sí mismo. Ahora, déjenos repasar algunas cositas aquí. En el campamento o grupo de que si somos incrédulos, Dios va a guardar su palabra y mantener su palabra y su carácter. Muchos nombres se han puesto en ese grupo, ese campamento, ¿no? Juan Calvino, Matthew Henry, Patrick Fairbairn, John Stott, John MacArthur. Nombres grandes, hombres fuertes. Ellos argumentarán que de una forma casi que convence de que lo que tenemos aquí son 4 líneas, si quieres llamarlo así, de un poema, un credo primitivo. Y como vemos muchas veces en los salmos hay paralelos, 1 y 2 son paralelos, línea 3 y 4 son paralelos. Ellos también argumentarán desde esta palabra de griego aquí, del infiel, que es en realidad la palabra de griego de fe, fiel, con alfa antes, a antes. Nosotros, nuestra propia idioma, usamos eso como amoral, ¿no? O en que la a que viene antes significa no, el opuesto, ¿no? Y sabemos cómo se usa esa palabra en el resto del Testamento. No se usa para hablar de creyentes. Romanos 3:3. ¿Qué tal si algunos no creerán? Su incredulidad o su fidelidad llegará a ser la fe de Dios sin tener efecto. 1 Pedro 2:7. Ese valor precioso es para ustedes quienes creen, pero para con ellos quienes no creen, la piedra que rechazaron los trabajadores ha llegado a ser la piedra angular. Ok, esa es una posesión, ¿no? Segunda posesión, tomada por gente, muchos de ustedes a lo mejor no conocen a esas personas. Nouns Knight, Brown, Hughes, dirían que lo que tenemos aquí es un credo, y que la iglesia primitiva quisiera un credo terminar más bien con una palabra positiva, ¿no? Dice aún la ubicación de la fidelidad de Dios. Y es el énfasis aquí. Lo que enfatiza aquí la escritura, la fidelidad de Dios a redimir, a salvar, a ofrecer a su amor de pacto a nosotros, y ellos argumentarán que es claro gramaticalmente que el lenguaje aquí es incómodo si entendamos que está hablando aquí de incrédulos y que Dios está dispuesto a mantener su fiel a sus promesas. Dirían ellos, no, la gramática es más clara entenderla a la luz de creyentes. Como dije antes, yo no recuerdo un pasaje con dos perspectivas tan completamente diferentes.
Luego tenemos una cosa que complica las cosas más. Dependiendo a dónde vas, cuál campamento, tú no eres hereje. Hay buenas personas quienes están con acuerdo de usted y más podemos recibir mucha consolación en el hecho de que ambos doctrinas no dependen en nuestro texto, ¿verdad? Es cierto que ellos quienes persisten en incredulidad, que Dios va a preservar y mantener su palabra y los va a juzgar, castigándolos eternamente. Sí, claro, es cierto. Es cierto de que cuando usted y yo nos falta fe y que Dios sigue siendo fiel y nos mantiene y guarda sus promesas de pacto a nosotros, sí lo es. Ahora, último comentarista que estudié en esto era de Matthew Poole. Matthew Poole escribió, estaba vivo durante los tiempos de Matthew Henry, pero nació antes, con unos 40 años. Matthew Poole tiene comentarios de 3 volúmenes sobre las escrituras. Él escribe sobre este pasaje diciendo, si creemos o no creemos, o si seamos fieles o no, sin embargo, Dios se mostrará fiel o a sus promesas hechas a los creyentes o a sus amenazas denunciadas a ellos quienes no creen. Porque es imposible que Él, que es verdad, la verdad misma, haría lo opuesto. Y en sentido, en realidad, esto nos lleva al énfasis de estos versículos, ¿no? Que al fin y al cabo los propósitos de Dios permanecen, que permanecerán. Y que es por eso que nosotros nos acordamos de Jesucristo, porque cuando el mundo en que vivo, las luchas que tengo, me gritan, me claman, estás al lado equivocado. Esto no es, todo este cristianismo tiene que ser un error. No sirves. El servicio nunca te repaga. Solamente debes cuidarte de ti mismo. Y cuando estemos en medio de estas luchas y crisis más bien, y lo que quiero hacer con esto es cuando en el miércoles en la mañana es tiempo de trapear el piso y usted no quiere trapear el piso. ¿Y por qué estoy trapeando este piso? Los niños no son tan buenos, van a tirar con el piso otra vez. Olvídalo. Y dices, ¿por qué estoy aquí haciendo la tarea de matemáticas? A mí no me importan tan las matemáticas. No es tan interesante. Y probablemente nunca lo voy a usar otra vez. Podría estar más feliz sin las matemáticas en mi vida. Cuando usted está luchando con ¿por qué me dejo esa persona? Esa no se siente muy bien. Siente que se acabó mi vida. Siente que mi vida ha sido arruinada. Y reina el vacío con lo que usted va a enfrentar esta semana. La respuesta es acuérdese de Jesucristo. Porque los propósitos de Dios para usted y para conmigo permanecerán. Y Él no negará a los suyos, no negará a sí mismo. Y si usted está en Cristo, entonces usted está con Él. Y usted es suyo para siempre. El Catecismo de Heidelberg empieza con esas palabras hermosas. ¿Cuál es tu única consolación en la vida y en la muerte? Pues, ¿cuál es su consolación? Que no soy mío, sino correspondo en vida y en alma
en cuerpo, en alma, en vida y muerte, a mi Salvador fiel Jesucristo. Yo no sé cuáles son sus desafíos en particular esta noche. Pero lo que sí sé es que no hay ninguna persona aquí que no tenga ningún problema. ¿Y qué debe ser nuestra respuesta a los desafíos y dolores? Acordarnos de Jesucristo. Acordarnos de un Salvador que aun la muerte y ADN, llevando nuestra humanidad, la enemistad de todo, no podían detener los propósitos de Dios siendo logrados en Él y para Él. Mientras usted y yo estemos enfrentados con desafíos, acuérdese de que Jesucristo enfrentó los desafíos y que los desafíos no son el fin de la historia, porque Él está vivo y Él está reinando. Y si nosotros perseveramos con Él, por su gracia, también reinaremos con Él para siempre jamás. Amén. Qué gran Salvador. No sean abrumados, gente de Dios, con sus desafíos, sino permite que persona de Jesucristo trae claridad y aliento y definición en medio aún de esos desafíos que nos enfrentan esta semana. Amén. Nuestro gran Dios en el cielo, confesamos que solemos olvidar que es fácil para nosotros perder la vista de quién eres tú. Y es muy fácil para nosotros olvidar la vista de la trayectoria de la vida de Cristo Jesús. Que el sufrimiento y dolor precedía o venían antes de la vida y exaltación. Haznos pueblo dispuesto a seguir en pasos de Cristo, perseguirlo, dispuesto a confiar en ti, Padre, para obrar tus propósitos en nosotros. Y sí pedimos, Señor, que usarías a nuestro sufrimiento y dolor para traer gente a Cristo, a santificarnos y traer servicio significante a este mundo que tú has hecho. Pedimos todo eso en nombre de Cristo. Amén.